En este momento quiero platicarles algo acerca de la reforma educativa en México. ¿Cuáles fueron los aspectos centrales que dieron origen a esta reforma? Y cómo es que hemos venido afrontando los cambios que han venido ocurriendo en el sistema educativo nacional desde 2012 hasta la fecha. Las reformas educativas que han guiado el desarrollo del sistema educativo mexicano en los últimos años han posicionado algunos elementos fundamentales para la transformación educativa que requiere nuestro país, de cara a los retos de los avances internacionales de la educación y a las exigencias del desarrollo económico, político y social del mundo en el que vivimos. Conocer y comprender los procesos de reforma educativa y su impacto en la modificación de los procesos educativos, en la habilitación del personal docente y en el cumplimiento de las expectativas de la sociedad, es una tarea que compete a todo educador que se precie de ser un profesional en su campo, ocupado y comprometido por mejorar su desempeño y proporcionar mejores herramientas de enseñanza y de aprendizaje a sus estudiantes, con el propósito de que salgan muy bien preparados para enfrentar con éxito los retos que les depara el futuro. Los antecedentes de las reformas educativas en México hay que buscarlos en el siglo pasado. Después de los procesos de la Revolución Armada de 1910-1920, desde la visión que tuvo José Vasconcelos al crear la Secretaría de Educación y reconocer que la educación es el espacio propicio para construir y recrear nuestro ser como mexicanos, por lo cual era necesario su universalización. También es importante recortar los vaivenes del sistema educativo mexicano en los años 30 y 40 del siglo pasado, cuando la educación tuvo un enfoque socialista en el gobierno de Lázaro Cárdenas y después un enfoque nacionalista en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, lo que implicó cambios importantes no solo en el currículum, sino en la producción de materiales educativos y en la preparación de los maestros para las escuelas primarias y secundarias. Posteriormente, en los años 60 del siglo XX, vale la pena mencionar el esfuerzo metódico y constante desplegado para organizar el Plan de 11 años, impulsado por el secretario de Educación de ese tiempo, Jaime Torres Bodet, quien logró movilizar recursos económicos, políticos y sociales para proyectar en su momento una meta, sin duda necesaria, pero que parecía inalcanzable: la expansión y el mejoramiento de la educación primaria, así como la fundación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que en su tiempo fue considerado por la UNESCO como la escuela normal más grande del mundo. También fue creada la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con lo que se fortaleció este nivel educativo al contar con materiales educativos de alta calidad con un excelente contenido temático. Por otra parte, hay que mencionar la anticipación al futuro y el impulso de la época para generar instituciones que trascendieran en el tiempo, que tuvieron los secretarios de Educación Víctor Bravo Aúja en el 70-76 y Fernando Solana en el 77-82. El primero, al fundar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas en el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Bachilleres, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología. Y el segundo, para la creación de las delegaciones de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal en las entidades federativas, con lo que dio comienzo el proceso de descentralización educativa que culminaría con la federalización de la educación en 1992, así como la creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. En otro sentido igualmente transformador, vale reconocer el impulso laboral, liberal y humanista del secretario de Educación Jesús Reyes Heroles en el periodo 82-85, sustentado en un humanismo social y revolucionario que infundió valores muy especiales a la educación mexicana, como la solidaridad, la justicia, la democracia y la libertad, concebida esta última como un conjunto de libertades espirituales y políticas que habrían de ser promovidas en las escuelas para que los niños se convirtieran en ciudadanos de bien que lucharan por el desarrollo del país. Con los antecedentes indicados, la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el año de 1992 inició en México una profunda transformación de la educación y la reorganización de su sistema educativo nacional, lo que dio paso a reformas curriculares y de política pública encaminadas a mejorar e innovar las prácticas educativas y propuestas pedagógicas, así como a una gestión y administración de la educación básica. 10 años después, con la firma del Compromiso Social por la Calidad de la Educación, suscrito entre las autoridades federales y locales en agosto de 2002, se estableció como propósito la transformación del sistema educativo nacional en el contexto económico, político y social en los albores del siglo XXI.
el cual planteaba retos sin precedentes hasta ese tiempo. Ya en la primera década del nuevo ciclo, la Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita el 15 de mayo del año 2008, entre el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, representando a los maestros, estableció el compromiso de llevar a cabo una reforma curricular orientada al desarrollo de competencias y habilidades, mediante la reforma a los enfoques y asignaturas y contenidos de la educación básica y la enseñanza del idioma inglés desde el nivel preescolar, entre otros temas importantes como la aplicación de concursos de oposición para la asignación de plazas y promociones. Todo este marco previo de reformas dio pie para que en el año de 2012 se hicieran las reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales, para que el Estado, entre otras cosas, pudiera garantizar la calidad de la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Además, para que determine los planes y programas de estudio de la educación preescolar, la primaria, secundaria y educación normal para toda la República, lleve a cabo concursos de oposición para el ingreso al servicio profesional docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y la media superior que imparte el Estado, y para que el Congreso de la Unión funde por ley el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función sea evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Ante esta realidad, producto de los procesos de reforma vividos en México en los últimos 90 años, los maestros siempre se han comprometido con la puesta en marcha de estas reformas y muchas otras iniciativas valiosas de cambio educativo, lo que ha permitido contar con un sistema educativo nacional que tiene la capacidad de crecer en la atención de la cobertura, la calidad, la pertinencia y la equidad educativas. Hoy, al igual que en las reformas educativas anteriores, aunque en mayor medida, dada también la dimensión de la reforma educativa puesta en marcha, la resistencia, las protestas y los desacuerdos de grupos de interés hacia su implementación se siguen presentando. Por lo que es importante que la autoridad educativa y las representaciones laborales de los maestros encuentren un punto de equilibrio que permita aprovechar la tendencia de mejora que ya se observa en la educación mexicana, pero ese da para otro tema. En fin, siguiendo con el tema que planteé al principio, me parece que la presente reforma educativa, más que descentralizar funciones, delegar responsabilidades a los estados o de ajustar la burocracia educativa como ocurrió en las reformas anteriores, a través de las leyes secundarias se plantea toda una estrategia de cambio en la educación, pues va a lo fundamental del proceso educativo, a la calidad de los recursos humanos y a la calidad de los resultados de la educación. Así pues, la esencia de la reforma educativa descansa en dos rubros fundamentales. Uno, el establecimiento de las bases para la creación de un servicio profesional docente y dos, el establecimiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En el primer caso se aspira a un servicio profesional docente que fije las reglas de aplicación nacional para el ingreso, la promoción, la permanencia y el reconocimiento de la educación básica y media superior que imparte el Estado, mediante mecanismos que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias de quien aspira o se encuentra dentro del servicio educativo, de tal forma que se asegure una educación de la mejor calidad para los mexicanos, para que compitan con éxito ante las demandas de la realidad actual. En el segundo caso, se trata de que la evaluación que realice el Instituto acerca del desempeño de los maestros tenga como primer propósito el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo, conducentes a una mejor práctica educativa profesional, reforzando el acompañamiento de los docentes y proporcionándoles elementos pertinentes para favorecer su formación continua. Una mención especial en la reforma lo tiene el imperativo de la calidad de la educación, pues se va consiguiendo en la medida que los educandos adquieren conocimientos, asumen actitudes y desarrollan habilidades y destrezas. Ahora bien, no hay que olvidar que el proceso educativo exitoso exige la conjugación armónica de una variedad de factores, docentes, padres de familia, autoridades, investigadores, asesores, etc. Como todas las reformas, seguramente esta reforma será perfectible, pero llama la atención que
podamos todavía implementar algunas acciones importantes. Por tanto, trato de cerrar esta participación destacando cuáles son los aspectos centrales de la reforma educativa en los siguientes rubros. La preocupación por instalar la noción de calidad en la reforma como un componente importante del derecho a la educación. La incorporación de la noción de sistema educativo como resultado de la necesidad de articular cada una de sus partes. La definición de la evaluación como un proceso sistémico y como uno de los mecanismos para garantizar la calidad de la educación. El mérito profesional de los maestros como el principio fundamental para construir un sistema de estímulos y reconocimientos para elevar la calidad de su propia labor. La concepción de los docentes como sujetos de derechos y deberes en el marco del servicio profesional docente. El centro escolar como uno de los protagonistas de la transformación del sistema educativo, que implica la autonomía de gestión de las escuelas. La definición de los grandes retos y desafíos para implantar la reforma educativa en la educación obligatoria. La construcción de la cooperación y la colaboración entre todas las partes interesadas del sistema educativo nacional, maestros, directivos, padres de familia, administradores, investigadores, organizaciones sindicales, grupos empresariales y grupos sociales organizados. Y la definición de mecanismos para la operación de la reforma educativa de manera profesional y competente que permitan generar confianza dentro y fuera del sistema educativo y dar legitimidad a los cambios introducidos. Esta reforma fue la primera de las grandes reformas que impulsó la Presidencia de la República en el actual sexenio 2012-2018, con el propósito de hacer de la enseñanza la fuerza transformadora del país, para lo cual fue necesaria la creación de un nuevo marco normativo que pudiera dar certeza a la educación en México, para que México cuente con un sólido andamiaje jurídico que sustente el propósito de hacer que los niños y jóvenes que estudian la educación obligatoria reciban una formación que les permita ampliar sus perspectivas, fomentar el desarrollo de sus talentos y desarrollar sus capacidades. Estamos viviendo tiempos de mucho trabajo, consensos y disensos, pero sin duda tenemos ante nosotros una oportunidad histórica para hacer realidad el anhelo de una mejor educación para todos los mexicanos. Estamos en ese camino, con participación, con diálogo, con inclusión y con voluntad política, se podrán tender puentes de acuerdo para trabajar juntos a favor de un nuevo proyecto educativo nacional, con metas muy puntuales en la búsqueda de la calidad y la equidad educativas. Muchas gracias.